pero he reconocido públicamente, y voy a hacerlo por enésima vez, el buen trabajo que han venido desarrollando también para que este flagelo se reduzca en el municipio de Itagüí. Pues como nosotros mismos lo denunciamos, Itagüí era uno de los municipios más violentos que tenía el país. En ese entonces la administración decía que mentíamos, y ahora cuando hacemos el análisis frente a la situación de orden público también nos dicen que mentimos, pero normalmente estamos acostumbrados a este tipo de interpretaciones de lo que hacemos frente al tema del orden público. Reconociendo ese tema, que es un tema importantísimo, la reducción de los homicidios, pero reconociendo que no es solamente Itagüí. Vamos a mirar las cifras de otros municipios y ha sucedido totalmente igual para lograr pues hacer el análisis. Pero yo les pediría el favor que nos detuviéramos unos momentos a analizar otras cifras de las cuales acá no ahondamos y las cuales se han incrementado, para que logremos hablar de manera integral frente al tema del orden público y los derechos humanos en nuestro municipio. Por ejemplo, la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a Víctimas nos responde un derecho de petición, que acá lo tengo en las manos, donde se dice que en los últimos 3 años, es decir, en esta administración, se han presentado 1.236 víctimas por desplazamiento en el municipio de Itagüí. En el año 2011, 636 víctimas. En el año 2012, 335. En el año 2013, 265 víctimas. En estos 2 últimos años, 600 personas han sido desplazadas del municipio de Itagüí hacia otros municipios. Una cifra altísima. ¿Quién desplaza en el municipio de Itagüí? ¿Quiénes son los que hacen que la gente abandone el territorio? Y no solamente las personas de a pie, también los líderes comunitarios de nuestro municipio han sido amenazados. Pero también el tema del desplazamiento, y no solamente sacarlos por fuera de Itagüí, sino el desplazamiento intraurbano, se ha presentado y ha crecido. En el año 2010 y 2011 se registraron 18 casos de desplazamiento intraurbano. En el año 2012 y 2013 se han presentado 75 casos. Eso, si lo pueden poner en porcentaje, los que son expertos en eso pueden decir que es un aumento importantemente significativo en el crecimiento del desplazamiento que sufren los ciudadanos en el municipio de Itagüí. Vamos a otro ítem, los desaparecidos. Porque el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses nos dicen que en lo corrido del año 2014 se llevan 17 personas desaparecidas. En el año 2013, 26 desaparecidos. Y de estas cifras, pocón nos hablan cuando nos hacen informe frente al tema de orden público, y que habláramos con tranquilidad y nos dijeran qué es lo que está pasando. Porque acá nos plantean que la situación es excepcional, y nos lo plantean que es excepcional porque nos dicen que es el municipio más seguro, y yo quisiera entender que eso es una visión y que se camina hacia allá, que yo la comparto. Yo quiero que Itagüí sea el más seguro del país, pero entendamos las cifras de donde estamos hoy parados para lograr hacer esa afirmación tan categórica. Entonces, hablemos del secuestro extorsivo en el municipio de Itagüí. Del año 2004 al 2010 se presentó un solo caso de secuestro extorsivo.
En el año 2011, 2012 y 2013 se han presentado 3 secuestros extorsivos y este año se han registrado 2 casos de secuestros extorsivos, cifras del Centro de Investigación Criminológicas de la Policía Nacional. Aumenta también, lo que estoy diciendo que aumenta la expulsión de personas, el desplazamiento intraurbano, los desaparecidos y los secuestros en el municipio de Itagüí. No he tocado el robo en el municipio de Itagüí. Y cuando varios medios de comunicación presentaban la situación, el desmantelamiento de las estructuras armadas en nuestro municipio, y que lo hacían de manera reiterada, nosotros le preguntamos a la institucionalidad qué había pasado con esta situación. Y nos responde el mayor Héctor Gutiérrez Arroyo, jefe de la seccional de investigación criminal de la MEVAL, y nos dice que hoy en día cerca de 10 estructuras armadas son las que están funcionando en el municipio de Itagüí. Y vamos a hacer el análisis y a mirar cuáles son, y son las que hemos denunciado acá constantemente en el Consejo de Itagüí, y casi por comuna le corresponde una estructura armada. En el corregimiento, según ellos, existen 2 de estas estructuras. Ahí van entonces las preguntas. ¿Cuáles son los grupos que realmente existen y están actuando en el municipio de Itagüí? ¿Cuáles son los que han supuestamente desmantelado? ¿Quiénes son los que cometen estos crímenes que se quedan en el silencio, de los cuales no hablamos, de la extorsión, del secuestro, del desplazamiento, del amedrentamiento de la comunidad? No tocamos 2 ítems importantes, que es el tema de las plazas de vicio, que nosotros sostenemos que existen en el municipio de Itagüí, ni del tema de los robos que existen también en el municipio. Yo quiero solidarizarme con el concejal Osval. No solamente le sucedió a él, también le sucedió al concejal Ignacio Usma, que le robaran en su casa. No solamente a él, sino a varias personas del equipo de él, pero le sucede constantemente a la comunidad de Itagüí. Y el tema continúa y es muy profundo frente al tema de lo que ocurre. Hay algunos apuntes que tengo sobre el tema del espacio público, pero quisiera ceder el uso de la palabra y dar la oportunidad para que el doctor Víctor pudiera respondernos frente a estas situaciones que planteo acá en el Consejo. Gracias, presidente. Con gusto, consejo. O el crecimiento en esta situación de violencia. Recordemos que desde el año 2001 al año 2004 se vivía la pugna entre el paramilitarismo como tal, entre el bloque Cacique Nutibara y el bloque Metro, el cual tenía sus tentáculos muy fuertes acá en el municipio de Itagüí, y hay una curva creciente de los asesinatos en el municipio de Itagüí, por encima de cualquier cosa la legalidad. Si habían motos, no habían motos, quién estaba gobernando, independiente de eso. Del año 2008 al año 2011, hay una fragmentación de la oficina de Envigado. Y esa fragmentación de la oficina de Envigado logra tener una cantidad de crímenes, por obvias razones, asentados también acá en el municipio de Itagüí, porque acá se han tenido históricamente unos importantes tentáculos de la oficina de Envigado. Hoy estamos viviendo lo que se denomina el pacto del fusil. Y este pacto hace que a nivel metropolitano exista un decrecimiento en los asesinatos que ocurren en el Valle de Aburrá.
Yo aspiraría a que fuera permanente ese pacto, pero probablemente se va a fragmentar porque 6 grandes megatendencias criminales se están disputando el poder de la ilegalidad en el Valle de Aburrá. Y eso no solamente lo negocian, doctor Andrés Caro, entre ilegales, sino también con los legales, para lograr tener ese poder supremo del manejo de la ilegalidad, de las rentas de la ilegalidad en el Valle de Aburrá. Gracias, doctor Nacho. Y hay que mirar las situaciones en el contexto de lo que ocurre de la criminalidad, porque o si no, si las miramos de manera descontextualizada, vamos a decir que efectivamente vivimos en la maravilla cuando correspondemos a una crisis en el tema de violencia que es metropolitana y nacional. Gracias, presidente. Para el pensamiento propio, cuando se habla desde la verdad misma, cuando creemos que la verdad habla por nuestra boca, porque entonces el pensamiento del otro solo puede ser un error o mala fe. Y de hecho, él mismo de su diferencia con nuestra verdad es prueba contundente de su falsedad, sin que se quiera ver ninguna otra. Yo no tengo la verdad revelada, estoy planteando unas cifras para la discusión. Y si vamos a discutir, discutamos desde la razón, no desde la percepción. En el año 2012, 2013 y lo corrido del 2014 han capturado a 415 menores de edad, doctor de convivencia, de los cuales 258 menores es por delitos relacionados con la fabricación, tráfico y estupefacientes en el municipio de Itagüí, es decir, el 60% de los menores capturados en el municipio de Itagüí tiene que ver con esa problemática. ¿Qué se hace concretamente frente a esta situación? Quisiera saber. Y por último, frente a lo que decía el doctor Gutiérrez y con todo respeto, el tema de los ilegales. Esos ilegales, doctor Gutiérrez, son los mismos que usted, doña Regina y doña Nidia visitan en tiempos de elecciones. Atendámoslos realmente, en dignidad. Esos ilegales son nuestros conciudadanos, querámoslos o no, y merecen respeto en dignidad. Y eso es como mínimo que tenga los servicios básicos disponibles. Gracias, presidente. Con gusto, tiene el uso de la palabra la profesora. Gracias, presidente. Sí, y pagan impuestos también porque les llega impuesto predial a estas familias de esta zona. No, solamente quería plantearle al doctor William, antes de que se vaya, que siempre en mis intervenciones frente al tema de seguridad, orden público, derechos humanos, y las pueden verificar en los medios, siempre he tenido en cuenta la posición de avance, pero también aquello que se debe hacer, y la pueden revisar. Tal vez eso fue uno de los motivos que el doctor Carlos Andrés Trujillo tuviera muy en cuenta para dimitir de mi participación en la coalición, porque normalmente le daba información, porque normalmente le sugería, porque normalmente tengo una postura crítica frente al tema y porque normalmente mi aporte es de esta forma, porque yo no de manera soterrada lo aplaudo, de manera pública lo aplaudo y de manera soterrada voy y le critico. No, de manera pública le comento las cosas. Siempre lo hice y siempre lo seguiré haciendo, porque el tema de orden público no es un tema exclusivamente del análisis de las cifras, sino que son las realidades que son evidentes en documentos públicos, los cuales trajimos hoy para demostrar que la situación ha cambiado de manera parcial. Gracias, presidente.